La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Amén, sí señor. Tome asiento, por favor, que quiero compartirle algunas cosas. Como dije el miércoles casualmente, el miércoles dije tengo un día reflexivo, ahora tengo que decir tengo una semana reflexiva. Muy pensante todos estos días. Bueno, siempre soy muy pensante, pero a veces parece que más que otras veces. Cuando van pasando cosas, cuando pasan situaciones que tal vez confrontan con nuestra, o que quieren confrontar con nuestra fe, eso me lleva a buscar, a pensar, a meditar, a hablar con el Señor y del Señor sobre las situaciones que vivimos. Después de lo que pasó el miércoles, que hablamos el miércoles sobre la cuestión de la despenalización, de la media sanción del proyecto de despenalización del aborto, empezaron a levantarse voces de todo tipo, más raro todavía las cosas que pasaron. Ahora hay una nueva grieta ahora ya. Pero hasta dentro de la iglesia me empecé a sorprender porque ya no era solamente las críticas o las posturas de tal vez conocidos, amigos o gente en general, sino incluso desde adentro de la iglesia, no digo de nosotros, pero cristianos poniéndose a favor de la misma resolución, basados en el engaño mediático que vino a través de la cuestión esa de para salvar una vida y demás. No es más otra cosa que una confirmación de alguna de estas cosas me acusaron, pero lo voy a tomarlo porque es verdad, no es más que una confirmación de que realmente estamos viviendo tiempos difíciles y realmente vendrán tiempos peores. Eso lo mencioné el miércoles como cumplimiento de la palabra de Isaías, que a lo malo llamarán bueno, a lo bueno malo, y hacia ese camino estamos yendo, es algo natural que va a suceder. Lo que muchos no entienden, me bombardearon en las redes con esos textos, con esas cosas, diciendo, ya está escrito, esto tenía que pasar, las cosas así, me bombardearon con eso. Pero parece que no entendemos, o la iglesia todavía no entiende, no es capaz de analizar realmente y a la luz de la palabra de Dios los acontecimientos que suceden. Porque sí es cierto que la Biblia dice todo esto tiene que suceder y que va a pasar y que cada vez va a ser peor, pero también es cierto, y quiero detenerme muy firme en esto y que usted lo entienda, porque se lo digo en cada reunión y cada reunión lo voy a volver a repetir. Es muy importante que usted entienda que todas estas cosas no tienen que afectar al pueblo de Dios. No nos debe afectar, ni siquiera el tema del aborto es secundario en cuanto a lo que le digo. Hablamos del clima generalizado, pero las situaciones de la economía, de la política, hasta de la inseguridad tal vez, son cosas que pasan por un camino o por dos caminos que se van cruzando todo el tiempo. No tiene que pasarnos, porque la Biblia dice, como dijo recién la pastora, Salmo 91:7, tómese esa palabra para su vida, repítase esa palabra todo el tiempo, escríbasela, dígasela en primera persona, que dice así, caerán a mi lado, no dice así, dice a tú, pero yo digo a mí, caerán a mi lado 1000, 10.000 a mi diestra, y termina diciendo, pero a mí no me llegará. Pero a mí no me llegará. En lo que tenemos que cambiar, hablando de cambio de la manera de pensar, lo que tenemos que entender, que las promesas de Dios dependen fundamentalmente no de Dios, sino de nosotros, de nuestra actitud y nuestra fe. La promesa está, la promesa se cumple, la promesa viene, pero si usted, bueno, decía recién la pastora también, si usted se corre, la promesa no llega, o mejor dicho, para ser más exacto, la promesa llega igual, pero como usted se corrió, le cayó al lado y no lo tocó. Es fundamental estar parado en el lugar correcto, en el momento correcto, en la relación con Dios. Y eso tiene que ver y se define con una palabra, fe. En los momentos de dificultad, usted tiene que creer que Dios va a hacer lo que Dios dijo que va a hacer. Aunque se le ponga todo negro,
aunque las cosas no salgan como eran esperadas, aunque las cosas no salgan como lo había planeado, aunque las cosas, aunque las cosas en principio no salgan ni siquiera como Dios le dijo. Dios le dijo, vas a alcanzar X cosa, vas a tener una mejor posición, vas a tener un mayor ingreso y te echan del trabajo. En principio, la condición no tiene nada que ver, es totalmente opuesta a lo que Dios te dijo, pero es que no podemos, nosotros no somos Dios como para entender cuáles son los caminos del Señor. Y en esas cosas, señores, en este tiempo de madurez, en este año que estamos transitando, un año que viene sacudido y que, sumándome a aquellos que dicen esas cosas, va a empeorar. A ver, me pongo en la pose de Juan 16. Que Jesús le dijo a sus discípulos, estas cosas les he hablado para que no tropiecen. Se los digo ahora, va a empeorar. La situación social va a empeorar. La situación económica va a empeorar. Ahora ya lo sabe. El tema es, ¿qué va a hacer usted con lo que sabe? ¿Qué va a hacer usted sabiendo que la cosa va a empeorar? ¿Va a ir a hacer una marcha? ¿Un piquete? ¿Se va a sumar al paro? ¿Va a empezar a los cacerolazos? ¿Va a quemar neumáticos? ¿Qué va a hacer? Su actitud determina el cumplimiento de las promesas. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20, un texto que en una época lo repetía todo el tiempo, por eso capaz que no se acuerda qué es lo que dice, pero es importante para esto que le digo. Que dice, todas las promesas del Señor son en Él sí. ¿Qué quiere decir eso? Que la promesa de Dios es efectiva. Punto. La promesa de Dios no falla. La promesa de Dios se cumple. En Él sí y en Él amén. La promesa de Dios no hay manera de que no le alcance, de que no suceda. Lo que Dios dice, eso pasa. Como dice Isaías 14, que vamos después para no marearnos con el texto. Lo que Dios dice, Dios hace. Lo que Dios le dijo, Dios va a hacer. La promesa que Dios te dio, Dios la va a cumplir. Si Dios te habló de tu casa, si Dios te habló de tu trabajo, si Dios te habló de tu familia, si Dios te habló de tu salud, si Dios te habló de un negocio, un cambio, Dios te habló de algo muy íntimo tal vez, que ni siquiera lo hayas compartido con nadie, y parezca, hoy te mirás al espejo y decís, imposible. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! A mí me gusta esas cosas de Dios o con Dios. Cuando parece imposible. Porque cuando parece posible, es muy fácil y cualquiera lo puede hacer. Cuando parece posible, usted sale diciendo, lo hice. Cuando parece posible, se va de acá y le da gracias al Gauchito Gil. Pero cuando parece imposible, Dios de lo imposible, lo cantamos, lo vivimos. Cuando parece imposible es donde Dios mete la mano y lo hace. Y le digo más, Dios es capaz, el Señor es capaz de provocar situaciones para llevarnos al punto de lo imposible, para que a partir de ese momento aprendamos a tener fe. Y lo que Él haga sea para la gloria de Dios. Suena un poquito medio como que el Señor fuera, no sé, medio cínico o irónico. Por ejemplo, ¿escuchó lo que dijo Messi? ¿Escuchó, leyó? No escuchó lo que dijo Messi. Dijo, me siento culpable y decepcionado. Rebajón estaba el chabón. Es mi culpa, dijo. Es mi culpa no haber llevado los 3 puntos. A mí me daba ganas de decirle, si le pudiera decir, ¿no? Pero me daba ganas de decirle, che, chabón, son 11 más los que están afuera, ¿qué culpa tuya? Pero me siento decepcionado. A veces las cosas no salen como parece que deberían salir. A veces las cosas no funcionan como usted espera. A veces las cosas son al revés de lo que usted espera. Pero pase lo que pase, en medio de todo eso, le vuelvo a repetir, la promesa del Señor es sí y amén. Y sigue diciendo la parte que no leí todavía,
¿Por medio de quién? Del pastor, de la suegra, de la cuñada, del vecino, de Dios. ¿Por medio? ¿Cómo le cuesta eso? Por medio nuestro, por medio nuestro, por medio nuestro. Mi actitud es la llave que activa o que abre el cumplimiento de las promesas de Dios. Con la manera en que yo me paro delante de los problemas, con la forma que yo me paro delante de las promesas, con la manera en que yo tomo las bendiciones, con la actitud del pensamiento que yo tomo según lo que Dios hace, eso determina si se cumple o no se cumple en mí, porque cumplir se va a cumplir. Eso determina si llega a mí o no llega, porque cumplir se va a cumplir. No escuche a todo lo negativo que da vueltas alrededor. Esta mañana me quedé colgado. Esta mañana decía, me quedé enganchado con un texto en la palabra que me llamó la atención. O sea, mire, yo ya perdí la cuenta, de verdad perdí la cuenta. Pero para no exagerar, yo calculo, yo leí la Biblia completa unas 15 veces. Seguro que fue más, pero me quedo ahí porque eso seguro. Seguramente fue más. Seguro que leí la Biblia unas 15 veces. Seguramente que el capítulo que yo lo voy a leer ahora, algunas cosas de este capítulo, que es Primera de Reyes capítulo 17, seguro que lo leí más de 15 veces. Porque son historias muy clásicas o historias muy recurrentes para hablar del poder de Dios en la historia o la vida del profeta Elías. La historia, la situación puntual, los pasajes que le voy a leer, seguro que los leí 30 veces, 50, 100 veces, qué sé yo. Que lo conozco, lo conozco. Es más, hasta uno cae en el error, les cuento, abriendo mi corazón, que uno muchas veces cae en el error con la Biblia. En mi caso, cuando uno tiene tiempo o años de leer, y muchas veces de leer, que lee así y está pensando en lo que tengo que ir a hacer, está pensando en que puse la pava para tomar unos mates, y que habrá ahora en la tele, y que habrá de comer. Y terminaste y no tenés ni la menor idea de lo que leíste. O que estás leyendo y lees de corrido, ya está, ya leí. Y no hizo nada. Esos son unos vicios, unos problemas a los que se enfrenta todo aquel que ya conoce algo. El que lo conoce. Error, mal, grave. Y esta mañana me pasó algo extraño. Porque estaba leyendo estos capítulos que tienen que ver con la lectura del día de hoy, si usted sigue la lectura de hoy, y de golpe algo me pegó el corazón, que está en el versículo 7, pero yo lo voy a leer desde el versículo 1. Y me abrió el entendimiento respecto de la manera en que Dios obra. Y que no solamente lo encontramos en esta historia, sino que está también después de leer, meditando, buscando, está en un montón de otras situaciones que se repite la misma secuencia de cómo obra Dios. Porque Dios es Dios de principios. Ya sé que la canción dice Dios de pactos, sí, es verdad. Y Dios hace pactos, sí señor, sí. Pero más allá de los pactos, Dios es un Dios de principios. ¿Qué significa que es un Dios de principios? Dios puede cambiar las formas en las que Él haga las cosas, pero nunca va a cambiar la línea central de por qué las hace o para qué las hace. Puede hacer las cosas de distinta manera, puede alterar los personajes, puede alterar la decoración de lo que hace, pero Dios no va a cambiar su manera, su esencia, de las cosas que hace. Desde el principio de la Biblia, desde el libro de Génesis, hasta el final del libro de Apocalipsis, usted va a ver la línea de la mano de Dios sobrando, una coherencia, porque Dios mantiene sus principios. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años. Y me detengo en la siguiente frase, y deténgase y marque usted si tiene para marcar esta frase, sino por mi palabra. Elías, un hombre conocido por la manifestación de Dios en él, un hombre conocido luego incluso después de su muerte era mencionado como el mayor profeta que hubo en Israel.
que no hubo otro como él, ni otro que hiciera las cosas que él hizo, hasta que Eliseo, su discípulo, recibió esa famosa doble unción. Se convirtieron entre los dos en los mayores hacedores de milagros en todo el Antiguo Testamento, solamente después replicado por Jesús, que Jesucristo, habría que hacer un estudio bíblico, tranquilo que no lo voy a aburrir con eso, pero se lo cuento así muy por encima. Jesús a lo largo de su ministerio repitió en principios los mismos milagros que hizo Elías y Eliseo. Y el contenido espiritual o simbólico de eso era para que Israel se diera cuenta que había aparecido un profeta que era más grande que su profeta más grande. Porque hacía las mismas cosas y las volvía a hacer, lo mismo que había hecho Elías y que había hecho Eliseo. Este Elías estaba enojado con Acab. Acab era el rey de Israel. Él estaba enojado, ¿por qué? Porque Acab era cualquiera, ¿vio? Estaba haciendo lo que se le daba la gana, robaba a 4 manos, tenía las mujeres que tenía, estaba casado con una mujer que andaba en el ocultismo, o sea, con una bruja, se había alejado, olvidado totalmente de Dios, del Dios de Israel, andaba por sus caminos, no hacía caso a la palabra de Dios, encarcelaba o perseguía a aquellos que todavía tenían temor de Dios. Entonces Elías, que era, dice el libro de Santiago, que era un hombre sujeto a pasiones, o sea que era calentón. Para que la entienda, ¿vio? Y era celoso de Dios. Estaba mal, loco, no podía hacer, no soportaba a Acab. Le tenía bronca por esas cosas. Entonces se presenta en este capítulo, se presenta delante del rey y de bocón nomás, de bocón, empieza a hablar con él y le manda, según la fórmula profética, vive Jehová y vive tu alma, y así dice Jehová. No dice así dice Jehová. Mire lo que dice. No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por... ¿Quién fue el que activó el milagro? ¿Dios o Elías? ¿Quién decidió que no lloviera? ¿Dios o Elías? Es muy fuerte lo que le estoy diciendo. ¿Fue palabra de Dios o fue actitud de Elías? ¿Fue palabra de Dios o fue decisión de Elías? Elías. Cosa de él. Solo que, como en el caso de Samuel, que primera de Samuel capítulo 3 dice que Dios no dejaba caer a tierra ni una sola de las palabras de Samuel. Porque era un joven que había sido elegido por Dios y que estaba siendo preparado por Dios, ungido por Dios para una tarea muy grande que tenía que hacer. Entonces, en vez de que, présteme atención, porque esto es una situación un poco compleja si se la decimos así muy al pasar. En vez de que Samuel hablara lo que Dios le dijera, que también lo hacía, Samuel hablaba, Dios escuchaba lo que Samuel decía, y Dios cumplía lo que Samuel decía. ¿Entiende? Hay que tener para hacer eso, ¿no? Le repito, Dios hacía lo que Samuel decía. Y en el caso de Elías, vemos la misma secuencia, se repite la misma situación, por ser quien era, por la trayectoria, por el peso, por la unción, por el llamamiento, más que nada, por una palabrita que le voy a decir más tarde, pero bueno, se la voy a repetir más tarde, pero se la digo ahora, más que nada por el propósito, por el plan que Dios tenía, el que tuvo con Samuel y el plan que tuvo con Elías. Elías hablaba y Dios cumplía. Entonces Elías soltó la palabra y dijo, no va a haber lluvia, se van a secar los ríos hasta que a mí se me dé la gana. Es la manera nuestra de decir, sino por mi palabra. Hasta que a mí se me cante la gana, acá no hay agua. Una cosa le digo mientras tanto, antes de seguir con esto. Uno tiene que hacerse responsable de sus acciones y de las cosas que dice. Estábamos hablando hace unos días, y hay algo que esta semana me da vuelta todo el tiempo, por distintas situaciones, que es un principio del trabajo que hacemos con los varones, o sea, de la enseñanza a los varones en forma general. En el trabajo con los hombres de la iglesia siempre, aunque estemos comiendo chorizo a la pomarola o pizza, usted se la pierde que no viene,
Aunque esté chorizo o pizza, siempre hay una línea central, como le digo de los principios del Señor. La línea central es cuál es tu función, cuál es tu lugar, el lugar que debes ocupar en tu casa, en tu familia, con tus hijos y en la iglesia. Esa es la línea central de permanentemente de lo que tratamos, para entender quién soy, cuál es mi lugar, qué debo hacer, y si las cosas no están saliendo como deberían salir, es porque no estoy haciendo lo que tendría que hacer. Para que sepas cómo dirigir tu casa, que sepas cómo cuidar a tu familia, que sepas cómo educar a tus hijos, que sepas cómo dar contención a tu esposa. Para que sepas cómo, con principios de la palabra de Dios. Es necesario saber. Y la base, el tronco de todo eso, radica en esto que yo le voy a decir. La hombría se determina no por la genitalidad, lo dije la semana pasada, en no sé qué reunión. La hombría no se determina por los genitales, la hombría se determina por la toma de decisiones. La hombría no se determina por los genitales, la hombría se determina por la capacidad de enfrentar las responsabilidades. Si usted se cree muy hombre, pero no es capaz de enfrentar los problemas, si usted se cree muy hombre, pero no se anima a tomar decisiones, no digo cómo sigue porque si no queda feo. Bueno, pero ahora vio con la ley de género y todo eso, puede ser lo que quiera, total. Uno tiene que hacerse responsable de sus acciones, uno tiene que hacerse responsable de sus palabras, de sus declaraciones. O sea, él de calentón le mandó esta profecía o maldición a Acab, la cual se cumplió. A rajatabla se cumplió, porque Dios respaldaba lo que él estaba haciendo. Pero uno de los primeros perjudicados por la misma palabra que se soltó, ¿sabe quién fue? El mismo Elías. Uno de los primeros perjudicados por sus palabras fue él y su entorno y su familia, si la tuviera, aquellos que estaban con él. Uno tiene que hacerse responsables de sus acciones y de sus palabras. Me detengo en un nuevo paréntesis con esto. Cuide cómo habla. Cuide cómo habla. Cuide lo que dice. Tenga mucho cuidado en las cosas que deja salir de sus labios. Y no le estoy diciendo no diga malas palabras, que obviamente no las debe decir, pero no me estoy deteniendo en eso. Tenga mucho cuidado en las declaraciones que deja que salgan. Cuando usted, ya sea en un momento de enojo o no, empiece a decir, nunca más voy a hacer tal cosa. Nunca más te voy a dejar esto. No tengo tal cosa, no tengo plata, no tengo trabajo. Me quiero morir. ¿Cuántas veces dijo me quiero morir? Aunque sea jugando. Tenga mucho cuidado con las cosas que dice. Porque dice la Biblia, esta es para que tengan cuidado, dice la Biblia que el mismo espíritu que estaba en Elías, ¿sabe dónde está? Dentro suyo. Adentro suyo. Si Dios respaldó la palabra de Elías por el espíritu que estaba en él, Dios pudo respaldar la palabra que está en usted. Entonces después uno ande llorando por los rincones, porque no tiene un mango, o porque está enfermo, o porque tiene problemas, o porque tiene conflictos. Del mismo modo, tenga cuidado de lo que permite entrar a su corazón a través de los oídos, o por qué ni que hablar a través de los ojos. Sea responsable con sus acciones. Eso era así, a modo de paréntesis de todo esto. Y vino a él el versículo 2, palabra de Jehová, diciendo, apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Dios tiene provisión. Dios te prepara para lo que Él te manda hacer. Dios prepara los caminos cuando Él respaldó tu palabra. Si Dios te mandó a hacer algo, o si no te mandó a hacer algo, pero está respaldando algo que vos estás por hacer, Dios al mismo tiempo provee para tu necesidad. Todas tus necesidades serán suplidas conforme a sus riquezas en gloria. Si estás en el camino del Señor, si estás en el camino del Señor, si estás en el camino del Señor, eso no quiere decir ser cristiano, quiere decir, estás puesto en el lugar que Dios te puso, caminando por la vereda que Dios preparó, caminando hacia el lugar que Dios te mandó. Eso es estar en el camino del Señor. Estás parado en su voluntad, estás parado en su propósito, entonces Dios provee para lo que sea que tengas que hacer, aunque no tengas cómo hacerlo.
Dios provee conforme sus riquezas en gloria, conforme su propósito. Hoy no sé por qué, me estoy extendiendo, pero no sé por qué, no sé qué situación pasó esta tarde, que me vino a la mente el primer milagro, creo que fue el primero, o el primer milagro grande que recibimos de parte del Señor. Me quedé pensando un instante, me quedé colgado en eso. Hace muchos años atrás, 15 años aproximadamente, hicimos una operación, un negocio, una operación inmobiliaria, compramos con mi esposo una casa, nos mudamos de casa, compramos una casa nueva, que es donde vivimos ahora. Para eso vendimos la casa donde vivíamos antes, pues, obviamente, y en tiempo casi récord hicimos todo. Pero digamos que éramos un poco inexpertos, o era yo inexperto en algunas cuestiones legales, o más que nada impositivas. Y cuando estamos terminando la operación, cuando llega el momento, ya antes de mudarnos, pero pensaba con la intención de escriturar antes de mudarnos incluso, cuando empezamos a hacer los últimos papeles, me encuentro con la pequeña sorpresa que no me alcanzaba el dinero para pagar los gastos de la operación. Perdí la relación de los valores, ya no sé exactamente cuánto era lo que había que pagar, pero una cosa como si fuera algo así, como si en plata de hoy, como si tuviera que pagar de golpe 50.000 pesos extra, póngale. Y yo tenía 40, por decirle, que había guardado para eso. Algo así, porque sinceramente ya me olvidé las relaciones exactas de lo que fue. Porque había un impuesto que yo no conocía y que resulta que ese impuesto me lo tuve que pagar y eso me mató. Desesperado estaba. No sabía qué hacer. No sabía cómo iba a salir de esa situación. Hice una locura de fe, pero esperando en el Señor. Diciéndole al Señor, vos nos trajiste a este lugar, vos te vas a encargar de nosotros. Y la locura, yo no aconsejo hacer eso, pero cuando uno tiene convicción, hágalo. Yo no aconsejo hacer eso. Si usted viene a decirme, pastor, hago esta cosa, yo le voy a decir no. Yo aviso por las dudas, ¿no? Firmé 2 pagarés en el momento. Uno a 20 días y el otro a 40 días. Y cada uno de esos era más de lo que era mi sueldo. O sea, imposible que los pudiera pagar. Porque si no tenía la plata ese día, a los 20 días la iba a tener, pero cuando pagara el primero, ya me quedaba sin plata hasta el otro mes y a los 20 días siguientes tenía que pagar. Imposible que pudiera pagar eso. Pero yo ahí firmando al tipo. Y llegó el día de la mudanza. Y la mudanza, revolución y limpieza y vaciar la casa y cosas y y se lo voy a hacer recorta. Encuentro ahí en un rincón escondido en la casa, encuentro un paquete envuelto en papel de aluminio. Lo saco, lo tiro, lo dejo en un rincón. Terminamos de trabajar, cuando terminamos de todo, agarro ese paquete, lo empiezo a abrir. Papel aluminio, papel de diario, papel manteca, papel de diario. Parecía que le estaba haciendo un chiste con todo eso. Envuelto, y yo digo, ¿qué? Y cuando termino el último papel así, encontré $1.800. Que en aquel momento superaba toda la deuda que tenía. Para que se dé una idea, el dólar estaba a 4 pesos. Mira cómo pasó el tiempo. Superaba toda la deuda que tenía. Fue tanto el golpe en mi corazón que recordé hoy, no sé por qué, recordé la sensación de lo que me pasó ese día. Que cuando rompo el último papel y veo los dólares, mi corazón empezó a latir fuerte y salí despedido. Pegué un salto para atrás, me golpeé contra la pared de la cocina de mi casa y empecé a los gritos. Fue una experiencia muy fuerte de ver la mano de Dios obrando. Con esa plata fui hasta... Tendría que contarle 1000 detalles, pero ya es tarde. Pero la quise cambiar a ver si era falso o si era genuino. Hasta desconfiaba de eso. No sabía qué hacer, porque le digo al escribano, ¿quiere dólares? Me los quería sacar encima. No, pesos mejor. Fui al banco, acá me van a meter en cana, decía yo. Me cambiaron todo. Fui al día siguiente, a la semana siguiente, antes del vencimiento del primer pagaré, cancelé todo. Pero ¿y para qué firmó los pagarés si tenía toda la plata? Me dice. Dios va a suplir, conforme sus riquezas en gloria, todo aquello sobre lo que Él te puso.
a lo que Él te mandó, o donde vos te metiste, si estabas parado en su camino, entrando en su camino. Deme unos minutos más, por favor, porque no puedo cerrar la idea si no. Vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue, Elías, e hizo conforme a la palabra del Señor. Se fue, vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Hizo exactamente lo que Dios le dijo. O sea, era un cristiano obediente. Hizo las cosas como Dios le pidió. Iba a la iglesia, no faltaba a un culto, ofrendaba y diezmaba, oraba, hablaba con Dios cada mañana, participaba del evangelismo, en todas las actividades se involucraba, vivía una vida en santidad. Trataba de hablarle a Dios a la gente, se escapaba de las tentaciones, daba vuelta a sus ojos, esquivaba sus ojos cuando alguna situación de tentación lo quería hacer caer. Andaba derecho el tipo. Quería agradar a Dios, tenía temor a Dios, como un texto de Proverbios que leí esta mañana, que Dios abre su corazón y Dios le da un favor especial, se lo digo con mis palabras, a aquellos que temen en Él y confían en Él. Así era Elías. Y Dios lo estaba proveyendo, y Dios lo estaba cuidando, y Dios lo había mandado. ¿Por qué? Dios no lo mandó que hable a Acab. ¿Quedó claro, no? Eso fue cosa de él. Pero Dios sí lo mandó diciéndole, andate al arroyo, vas a vivir ahí, y los cuervos te van a alimentar y vas a tomar agua del arroyo. Y mire lo que pasa en el verso 7. Que ese versículo que yo dije, lo debo haber leído 30 veces, y nunca me di cuenta de esto. Pasados algunos días, no unos años, no unos meses, algunos días, se secó el arroyo. ¿Cómo puede ser? A ver si usted me explica. A ver, Gastón, si vos me explicás esto. ¿Cómo puede ser que Dios te mande a un lugar? Te manda con una dirección. Haces lo que Él te dice. Te dice que te va a proveer. Te dice que te va a cuidar. Que ahí vas a estar bien. Llegás, haces todo. Pues te pones a vivir ahí y de golpe quedaste en Pampa y la Vía. ¿Qué pasó? ¿Se equivocó Dios? ¿Qué pasó? ¿No estuvo Dios? ¿Qué pasó? De golpe te desviaste, te torciste, pecaste. ¿Qué fue lo que pasó? Y encima lo aclara por qué pasó. Dice, se secó el arroyo, ¿lo está leyendo? ¿Por qué dice? Porque no había llovido. ¿Y por qué no llovía? ¿Te se acuerdan por qué no llovía? Porque Elías de Bocón dijo, no va a llover. Él mismo se metió en su situación y en su conflicto. Él mismo tuvo que comer de la comida que él preparó. Él mismo tuvo que recibir la moneda que él quería entregar. Ahora, yo le pregunto, ¿Dios no lo sabía? Cuando Dios lo manda a estar ahí, ¿Dios no sabía eso? ¿Lo sabía más que Elías o no? Entonces, Dios lo mandó al muere. Digamos de paso, pero hay otra cosa. Dios te provee, Dios te sostiene, Dios te levanta, Dios te contiene, Dios te cuida, cuando las cosas funcionan conforme a su propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28, para ir cerrando y terminando, porque si no tengo para media hora más, ¿vio? Pero ya son 10, entonces. Sabemos que los que aman a Dios, primer condicional, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que, segundo condicional, conforme a su propósito son llamados. Dios tenía un propósito con Elías. Y el propósito que tenía con Elías era ser una persona, ser una herramienta de transformación. Porque había alguien en otra situación, en otro lugar, en otro momento, que estaba pasando una mala situación y necesitaba de una palabra de Dios y necesitaba de una intervención divina. Alguien que no podía, por sus medios, como Elías, alcanzar esa salvación, sino que era necesario que alguien se la fuera a llevar. No te sorprendas si Dios simplemente, dijo Marcelo recién, para que aprenda, más que para que aprenda. No te sorprendas si Dios simplemente, a través de tu situación, de las cosas que no están saliendo bien, Dios te está preparando
para que lleves y vayas delante de alguien que esté en la misma situación o peor, para que lleves palabra de vida, para que seas un transformador, para que te conviertas en alguien que abra los ojos de los ciegos, que sane a los quebrantados de corazón, que proclame libertad a los cautivos, a los que están presos declares apertura de la cárcel y declares el año agradable del Señor sobre las vidas, porque la gente, toda esta gente que anda diciendo, los de adentro que dicen, está escrito que vienen tiempos peores, y los de afuera que dicen, bueno, estas cosas tenían que pasar, que todos sepan que Dios tiene un propósito y un plan de bendición con nuestras vidas. Rapidito lo voy a leer sin detenerme en eso, para ir a terminar con otro pasaje. Versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Me hace acordar a otra que solamente tenía un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Había una mujer que estaba a punto de dejarse morir. Había una mujer que había perdido la fe. Había una mujer que ya no tenía esperanza. Había una mujer que se había entregado a la desidia. Había una mujer que estaba esperando la muerte junto a su hijo. Había una mujer que había creído que Dios se había olvidado de ella. Pero para esta mujer venía palabra de Dios a través de un profeta. Pero para que el profeta llegara, ¿sabe qué tenía que pasar? Se le tenía que secar el arroyo. Si no, se hubiera quedado tomando del agua del arroyo y comiendo lo que los cuervos le iban a llevar. Si el arroyo no se secaba, la mujer de Sarepta se moría. Pero se secó el arroyo para que otro tenga vida. ¿Cómo está tu arroyo? ¿Cómo está tu fuente de ingresos? ¿Cómo está tu sustento? ¿Cómo está tu agua fresca? ¿Y las tortas cocidas? ¿Te está faltando? ¿Está complicada la cosa? ¿Ves que tenés que ajustarte un poquito? No se asuste de ajustarse. ¿Ves que tenés que hacer cambios de presupuesto, de prioridades, de orden? No se asuste, Dios te está preparando. Porque hay una vida que tal vez esté entregando la muerte. Hay alguien que se está queriendo dejar morir, y de tus labios y tu actitud viene la fuente de vida para esa mujer. Versículo 13, Elías le dijo, no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Hay una enseñanza acá que no la voy a mencionar ahora, pero que es importante que la aprendamos luego. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, y esta palabra va para vos, aunque no es la palabra final. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Comió él y ella, y termino con este. No, termino este párrafo con ese, no se me quiera rajar ya. Verso 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Ahora era palabra de Jehová y no palabra del bocón. Había una mujer que estaba por morir, que se entregó a la muerte, pero que recibió vida a través de un hombre que pensó tal vez que Dios lo había abandonado. Había una mujer que ya pensaba que no había esperanza y recibió esperanza, porque a alguien se le secó el arroyo. No tengas miedo si se te secó tu arroyo. Al contrario, levántate y empezá a mirar quién está en necesidad, porque viene provisión para tu vida. Isaías 58, y así terminamos con eso. Versículo 11. ¿Se te secó el arroyo? Jehová te pastoreará siempre. Y en las sequías, ¿se te secó el arroyo? Y en las sequías saciará tu alma. Me llamó la atención porque en un momento en la administración, que está acá atrás, el paraguayo
empezó a decir esas cosas. Si te sentís así, tal vez te sentís seco en algún área de tu vida. Y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego. ¿Sabe qué es un huerto de riego? ¿Puede ver la visión de qué se trata? Imagínese una tierra que acaba de ser labrada, preparada para ser sembrada, y que tiene todo el regadío, ya sea por cañería, ya sea por superior, como fuere, y está recibiendo agua todo el tiempo, está siendo regado. Eso es un huerto de riego. Una tierra labrada, preparada para recibir semilla, una tierra fértil, lista para dar fruto. Y Dios te dice, serás un huerto de riego. Y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado, esta palabra me la dio el Señor hace 2 semanas para la iglesia, hoy la primera vez que la digo, y serás llamado reparador de portillos, grietas, puertas, rajaduras, aberturas, reparador de portillos, y esto, restaurador de calzadas para habitar, que la versión moderna dice para transitar. Dios te está poniendo, a través de la situación que estés pasando, en medio de la aflicción o no que estés viviendo, en medio del temor que quiere golpear tu corazón, Dios te está preparando para que seas vos un restaurador, para que seas vos un reparador, para que otros puedan empezar a ver y alcanzar la gloria de Dios a través de tu vida. Pónete de pie, por favor. Gracias por recibir esta palabra, porque viene un tiempo donde vas a convertirte en un canal. Vas a ser una antena transmisora. Viene un tiempo donde vas a estar irradiando vida. Vos tal vez que hoy te ves más muerto que otro, vas a estar irradiando vida. Porque la palabra profética recibida hace años sobre la iglesia, que les comenté hace un tiempo atrás, de que somos un faro en esta ciudad, un faro para dar luz a los que están en oscuridad, te involucra porque sos iglesia. Entonces cada uno donde sea que estés, en el barrio que estés, en la localidad que estés, en la ciudad que estés, donde vos estés, sos un faro que irradia luz y vida a los que están alrededor, porque el Señor te ha llamado y sos un reparador de portillos y restaurador de calzadas. Cierre sus ojos, levante sus manos a Él, adore su nombre un instante, bendiciendo su vida, dándole a Él toda la gloria, porque solamente Él se la merece. Decide al Señor sencillamente con tus palabras: Señor, dejo a un costado la preocupación, todas aquellas cosas que vienen a golpearme y a traerme temor. Cierro mis oídos, cierro mis ojos, Señor, a lo que me quiere apartar de la fe. Padre, en el nombre de Jesús, no le tengo temor al desierto, no tengo temor a la sequedad, lo que se haya levantado contra mí, Señor, aún situaciones dolorosas, aún situaciones de conflicto, tal vez, Señor, en mi casa, tal vez en mi trabajo, capaz con mi economía, tal vez en mi familia, tal vez mi salud se haya habido deteriorada en este tiempo, Señor, pero no tengo temor, porque vos estás proveyendo para mí, estás preparando, Señor, un camino, conforme a tu propósito me estás llamando, me estás preparando para ser restaurador, preparando para ser un reparador, para abrir los ojos de los ciegos, proclamar libertad a los cautivos, a los presos apertura de las cárceles y declarar el año agradable del Señor. Dele gloria a Él. Te adoramos, Señor. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.